Déjenme. Ok, el día de ayer iniciamos con la parte de la maestría de la comunicación, donde nos vamos a enfocar de ahora en adelante en cómo comunicarnos efectivamente con las demás personas para persuadirlos. Entonces, comentaba que la bibliografía de la cual vamos a utilizar se llama La psicología de la persuasión y persuasión encubierta del Dr. Hogan. Y nuestro objetivo, bueno, al persuadir es crear imágenes en la mente de nuestros prospectos, clientes, amigos, conocidos, para lograr un objetivo. Y este objetivo tiene que ser, como ahora lo menciona un término moderno, ecológicamente sano, y tiene que ser algo que realmente beneficie a las personas, porque si no sería improductivo nuestro trabajo. Entonces, el detalle es utilizar las palabras, las preguntas y las imágenes, una combinación de imágenes, palabras, preguntas, y llamando a la acción para lograr algo específico. Gustavo, maestra Gloria, bienvenidos. Israel, Esperanza, bienvenidos. Carlos, bienvenido a todos. Entonces, este es nuestro objetivo, ¿verdad? Hacer una combinación perfecta de palabras, de preguntas que generen imágenes y que al final podamos llamar a la acción, porque si persuadimos y no llamamos a la acción, pues es como hacer el trabajo solamente a medias. Entonces, ayer veíamos que hay unos trucos de persuasión, el truco de utilizar una figura de autoridad, y en este caso vimos el ejemplo de que se nos sugiere, que te sugerimos utilizar para presentar este documental de LiveVantage, hablar de este señor que es John Quiñones, como es autoridad dentro del ambiente de la comunicación, y cómo es que este video fue creado para refutar lo que el doctor Joe McCord con Protandim ya había descubierto. Entonces esas dos o tres cosas que podamos implementar y luego presentar el video, entonces el video va a ser visto desde otro punto de vista. Vimos que con las preguntas podemos cambiar la dirección de los pensamientos de una persona. Y vimos que una persona puede pensar en 500, 600 palabras por minuto, pero lo máximo que puede hablar una persona a lo mejor son 200 palabras por minuto. Entonces, cuando tú haces una pregunta, diriges realmente el pensamiento de la persona o prospecto. En una presentación uno a uno, si tú eres el que más está hablando, quiere decir que no estás preguntando lo suficiente, y una de las claves de la persuasión es, si puedes decirlo, pregúntalo, y ahí radica pues, una estrategia mental de convertir todo lo que vas a decir en una pregunta. Ok, entonces el curso de persuasión encubierta o psicología de la persuasión se centra en estrategias para eliminar la resistencia y el estado reactivo que por cuestión natural, y ahorita más adelante vamos a ver por qué se genera eso en nuestro ser, en nuestra mente subconsciente, de tal manera que cualquier cosa que nos inviten, nos presenten, digo, si somos muy amables, pues decimos que sí, pero realmente estamos diciendo que no, pero hay un rechazo natural, y esto no tiene nada que ver contigo, no es personal. Y muchas empresas cometen el error, vamos a poner aquí del lado derecho, de endulzar el trato. Vamos a poner una T aquí de trato, y ponen más ofertas y más regalos y esto más bonito, y ahora te pago esto y ahora esto es mejor. Y entonces en el objetivo de atraer nuevos prospectos o nuevos distribuidores a sus empresas, lo que hacen las empresas es endulzan el trato acá. Pero muy pocas empresas
o muy pocos grupos, especialmente multinivel o mercado en red, se concentran en cómo eliminar la resistencia y la reactividad en una persona para aceptar una nueva oportunidad. Y esto es lo que pues va a marcar un poquito la diferencia de lo que nosotros estamos enseñando para que tú lo veas como un valor agregado y lo puedas pasar a tu grupo. Y nos vamos a concentrar en cómo eliminar y disminuir la resistencia y la reactividad para que al final la persona tome una decisión, porque al final eso es, ellos toman una decisión. Ok, ¿qué nos impide entonces crear nuevas imágenes, dirigir pensamientos, persuadir a la gente? La resistencia y la reactividad. Entonces, y me imagina en el caso específico de una persona que está tratando de convencer a alguien de sus creencias religiosas, por poner algún tema, ¿sí? Y entonces, de este lado, del lado derecho, está el persuasor o la persona que lo quiere convertir a sus creencias religiosas. Y entonces hay dos técnicas que utilizan algunas personas, es la técnica del ataque, pues atacas a la persona y entonces esta resistencia y reactividad se hace más fuerte, se empieza a engrosar esta pared, ¿sí? Y tomemos a aquella persona que quiere persuadir a otra persona a creer, cambiar de religión, a creer en nuevas creencias o paradigmas de este tipo, y entonces entra por la puerta amable sin destruir lo que la persona ya cree, haciéndola sentir bien de alguna manera, y entonces esta resistencia se empieza a eliminar. Algo así es lo que vamos a hacer aquí, y vamos a aprender una técnica, la primera técnica de persuasión encubierta de 8 pasos. Pero sí quiero recordarte que estas prácticas, estas técnicas son para eliminar esta resistencia y reactividad. No nos vamos a enfocar en endulzar el trato, cómo torcerle la mano, cómo lograr que sí compre o que sea distribuidor, sino nos vamos a enfocar en eliminar esta resistencia y reactividad, y él o ella por sí mismo van a tomar una decisión. No sé si queda un poquito claro el objetivo, que no vamos a tratar de torcer la mano, sino eliminar esta resistencia y reactividad que por naturaleza tenemos, ¿sí? Si hay algún comentario, por favor ahí puede abrir su micrófono y comentar algo. Miren, cuando una persona expresa algo verbal o por escrito, lo mantendrá en su mente aunque le demuestres con evidencia contundente lo contrario. Vamos a suponer que estoy hablando de LiveVantage con una persona y esa persona está en Inmunocal, ¿sí? Y es diamante en Inmunocal y le ha ido súper bien y todo eso. Y entonces, aquí está esta persona que tú quieres convencer, aquí del otro lado estás tú, y entonces tú le empiezas a decir, no, pues sabes que mira, él te dice, sabes que con Inmunocal me ha ido muy bien, he visto resultados muy fuertes, en cuanto a la salud, en cuanto al negocio, pues más o menos. Y entonces tú le empiezas a decir, sí, pero mira, LiveVantage es natural, es derivado de hierbas. Oye, no, pero pues LiveVantage tiene otros 7, 8 formas de pagar. Entonces empiezas a tratar de convencerlo diciéndole lo maravilloso y lo genial que es tu oportunidad. Y lo único que estamos haciendo es incrementar su resistencia cada vez más, cada vez más, cada vez más, y por eso no nos hacen caso, por eso no podemos persuadir, porque esta persona ya en su mente ha establecido un paradigma, ha establecido una experiencia de la empresa en la que está. Entonces este es un camino equivocado por entrar, y es el camino que todos usamos, tratando de convencerlos que nosotros somos mejores de lo que tiene, o tratándolo de convencer de que tenemos una cosa diferenciadora porque nosotros, y sí lo somos, aún el protandim es natural y el Inmunocal es derivado de los animales. Y yo sé que tú puedes estar pensando en tu mente, pues sí, pero tenemos razón. Pero ¿cuántas veces has tenido tu razón en algo y no has podido convencer a alguien
con respecto a ese razonamiento que tú sabes que es verdad o cierto, ¿sí? ¿Y por qué nos pasa eso? Bueno, porque la mayoría de los cursos de ventas, de estrategia, de negociación, se concentran en cómo torcerle la mano, cómo endulzar el trato y cómo convencerlo que haga lo que yo quiero. Y no se concentran en esto de la resistencia. Entonces, un truco de persuasión, por ejemplo, si estás convenciendo a alguien, es afirmar el punto de vista de la persona con la que estás tratando de persuadir. Vamos a suponer que te dice la persona, bueno, con Inmunocal me ha ido muy bien en cuanto a la salud y cuanto al negocio, más o menos. ¿Cómo puedo yo afirmar el punto de vista de la persona? Si yo le digo, no, Inmunocal es derivado del suero de la leche, y estoy poniendo un ejemplo, pero puede ser cualquier empresa, yo tengo varios amigos en Inmunocal trabajando, y Protandim es natural, te va a hacer daño en los riñones, y un doctor me dijo que ya ha llegado mucha gente con problemas de hígado. Lo único que estamos haciendo es tratar de destruir algo que él ya cree o ella cree, y entonces su resistencia se va a hacer mayor. Entonces, ¿cómo podríamos afirmar el punto de vista de la persona con la que estás tratando de persuadir sin que le digas, bueno, pues sí, todo Inmunocal es lo mejor? Tú puedes hacer un enlace. Inmunocal o Inmunotech y LiveVantage o Protandim tienen una relación muy fuerte porque nos enfocamos en producir glutatión para eliminar los radicales libres, ¿sí? Es algo que compartimos en común. Entonces tú le puedes decir a él sin destruir su creencia, es decir, tienes mucha razón. El que el organismo produzca sus propios antioxidantes es la mejor solución para eliminar el estrés oxidativo. Y entonces le estás diciendo ahí a esta persona que un producto precursor es importante, ¿sí? Y no estás destruyendo sus creencias o su punto de vista. Entonces, en ese momento estás disminuyendo la resistencia a escuchar lo que tú propones hacer. No sé si queda claro, es muy diferente decir, no, Inmunotech no funciona o puede hacer daño, yo he escuchado que mucha gente no le ha caído bien, y empiezo a decir para tratarlo de convencer de que yo tengo algo mejor, y entonces esta resistencia empieza a crecer y empieza a crecer porque lo estás atacando, ¿sí? Pero es muy diferente decir, tienes mucha razón. El que tu cuerpo produzca sus propios antioxidantes es el camino más corto y más seguro para disminuir el estrés oxidativo, ¿sí? ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, quisiera que los que nos han estado ayudando o alguien que quiera abrir su micrófono, si queda bien claro este punto antes de pasar a los 8 pasos. Creo que sí, José Carlos. Está muy claro el hecho de que no debemos aumentar la resistencia, sino disminuirla. Entonces, hasta este punto que nos estás explicando, creo que está muy claro todo lo que nos estás diciendo. Ok, gracias. Entonces, recordando. Sí, adelante, Perdón, Carlos. Murillo. Es también, bueno, apoyando lo que dice Gustavo, es que cuando llegas a tu casa y te quieren reclamar algo y le dices, tienes razón, fíjate que es así, como tú dices, y ya se quedan sin armas para seguir discutiendo, porque ellos esperan de que contestemos con algo, no nos defendamos, pero cuando le decimos, tienes razón, pero fíjate que esto y esto, entonces ellos ya no saben qué decir, o ella, ¿no? Así es. Entonces, cuando estamos discutiendo con alguien, dicen que el secreto de la felicidad en el matrimonio es que, digo, es un chiste, ¿verdad? Pero que el marido siempre responda, es cierto, mi amor, tienes razón, mi amor, en todo. Pero es algo como chistoso, pero es real, incrementamos. Cuando combatimos un punto de vista, estás combatiendo la
estás incrementando la resistencia. Ahora, no quiere decir que ella o él o tú o la otra persona tengas razón, sí, o sea, aquí no se trata de un juego de quién tiene la razón, sino el objetivo estratégico que quiero que veas es que eleves tu visión y puedas ver que vas a eliminar resistencia para que la gente pueda escucharte, para que la gente pueda contestar a las preguntas que vas a hacer. Muy bien. Entonces, lo primero dentro de la estrategia, y si lo quieren apuntar, si tienen donde apuntar, pero bueno, esto queda grabado para que lo puedan repasar con su grupo y lo puedan pasar más adelante. La situación actual del prospecto es la primera parte. Esta técnica que vamos a ver ahora de persuasión, de psicología de la persuasión, tiene que ver con dos partes. Número uno, que te intereses realmente en la persona y investigues un poquito de tu situación actual. A lo mejor hiciste una cita para presentar LiveVantage, a lo mejor hiciste una cita para que compre un producto como cliente preferente, o más o menos tú crees que esta persona tiene el perfil de hacer el negocio, o a lo mejor crees que ni tiene el perfil de hacer el negocio, pero bueno, estás cumpliendo con ciertos números para, por probabilidad estadística, hacer algunas ventas o inscribir a algunos socios. Entonces, cuando una persona no utiliza estrategias de persuasión, la persuasión se convierte en un juego de números. Entre más gente veas, pues va a haber un porcentaje que te va a hacer caso. Entonces, por eso estamos compartiendo esto contigo, para que puedas ser más eficiente y efectivo efectivo o efectiva en el campo. Entonces, primero que nada, tenemos que investigar un poquito en relación a esta persona y vamos a personalizar, bueno, este ejemplo que vamos a ver el día de hoy con nuestra oportunidad de LiveVantage. Vamos a suponer que estamos hablando del negocio con una persona, queremos hablar del negocio. Entonces, antes de presentar, antes de decir LiveVantage es la mayoría, precursor en RF1, en RF2 y expresión genética y todas las bondades que tenemos, que sabemos que tenemos, pero la gente no las sabe. Entonces, la primera parte es descubrir un poquito la situación actual del prospecto. Y yo casi les aseguro que muchos de nosotros hemos presentado y no sabemos nada más que muy poquito, o creemos o estamos adivinando un poquito en cuanto a cómo está nuestro prospecto, nuestro amigo, nuestro cliente con el que vamos a hablar en cuanto a salud y finanzas. Y entonces, aquí yo lo que sugiero es que hagamos algunas preguntas en relación a esto. ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado en tu salud? ¿Cómo está tu esposa, tus hijos? En cuestión de tu ingreso, saber si tiene un trabajo, si tiene un negocio propio, si tiene un ahorro para el retiro. Digo, hay muchas cosas que pudiéramos sacar. Entonces, pudiéramos aquí hacer un machote de preguntas, pero la realidad es que evitaríamos la parte creativa de tu desarrollo. Y entonces, paso número uno, dos partes más bien, perdón. La primera parte es que descubras cuál es la situación actual de tu prospecto en cuanto a salud y finanzas. En salud podemos investigar muchísimas cosas: energía, diabetes, si está durmiendo bien o no, si está haciendo ejercicio, cómo están sus hijos, cómo está su mamá, cómo están sus hermanos, su esposo. O sea, podemos averiguar muchas cosas que sabemos que nuestro producto va a poder ayudar a solucionar, ¿sí? Y la situación que tienes que investigar en el caso específico de una persona es cómo está en su salud y cómo está en sus finanzas. ¿Y por qué las finanzas? Bueno, porque el multinivel, porque nuestro sistema plan de compensación le puede ayudar a mejorar en esta parte. Entonces, en cuanto a las finanzas, podríamos preguntar su trabajo, su ingreso, si tiene deudas, si tiene ahorro. Ahora, con esto no quiero sonar que vamos a convertirnos en unos investigadores privados, ni mucho menos, y no vamos a llegar a decir, a ver, necesito que me respondas este cuestionario de 20 preguntas. Pero sí, en la plática rompehielos es investigar la situación actual del prospecto, ¿sí?
Esto ayuda también para eliminar la resistencia, porque si ahorita llega alguien a tu casa y toca la puerta y dice, vengo a venderle el cepillo maravilloso que peina solo, y si lo compra el cepillo le voy a regalar un cepillo de dientes, y si compra un cepillo de dientes le voy a regalar un balón de fútbol, y empiezan a endulzar el trato, y tú en tu mente, no, no quiero, no quiero, déjame en paz, no, ¿por qué tocas a mi puerta y por qué quieres venderme? ¿Sí? Entonces, la resistencia y la reactividad están ahí presentes de manera natural. Por eso la primera parte de una presentación, y especial las presentaciones uno a uno, es descubrir, dedicarle un poquito de tiempo a descubrir cuál es la situación o el estado actual de tu prospecto en cuanto a salud y finanzas, porque esas son los productos o las soluciones que llevamos hacia él. Okay. Una vez que hemos investigado un poquito de la situación actual de tu prospecto, cliente, amigo, familiar, bueno, vamos a ir a la siguiente, que ahora sí, a la siguiente fase o la siguiente parte, que es una estrategia de 8 pasos. Y el paso número 1 es identificar un problema o situación, y esto es algo que tu prospecto o amigo ya no quiere seguir experimentando, algo que no va bien en su empresa o negocio o vida personal, y que tu producto o servicio embona perfectamente para resolverlo. Ok, una vez que hemos descubierto la situación de la persona con la que estamos platicando, debemos de saltarnos a la siguiente parte de la estrategia de persuasión que estamos compartiendo contigo ahora, y que el paso número 1 es descubrir qué problemas está enfrentando o situaciones está enfrentando en la actualidad. Cuando tú estás dando una presentación y no haces preguntas, la gente está pensando en sus problemas. Cuando lo primero que utilizas es descubrir la situación, y como segunda parte descubres con preguntas también, ¿sí? ¿Qué problemas o qué situaciones tienen? Entonces, ahora estás reduciendo un poco más la resistencia y la reactividad a que te digan que no. Miren, esto es una cuestión de estrategia mental. Es más fácil llegar y presentar. Es un poquito más difícil y complicado hacer preguntas. Muchas personas que empiezan a practicar esta técnica, algunas personas, llegan a decir, digo, pues no siento como que estoy trabajando porque no estoy hablando de mi producto o mi servicio. Pero otra vez se están enfocando en el lado equivocado de la persuasión, que es endulzar el trato en lugar de eliminar la resistencia. Entonces, en esta parte, ¿cómo identificas entonces un problema o una situación de la cual tu prospecto, cliente, amigo, conocido quieres salir? Bueno, con preguntas, preguntándoselas. Pero no vamos a hacer cualquier pregunta también, qué problemas tienes, y no nos vamos a convertir en psicólogos, pero le vamos a hacer preguntas en relación a las soluciones que nosotros ofrecemos. Y uno de los ejercicios que se sugiere, aquí ya puse algún ejemplo para no invertir mucho tiempo, porque el tiempo que tenemos aquí es corto, es utilizar una tablita de Excel o hacerla en una hoja, dividirla en 3, y en una vas a poner características de tu producto en RF1, en RF2 y de la oportunidad de negocio. Yo aquí puse 3 renglones en RF2, en RF1 y el negocio. Pero tú puedes hacer una tablita para el NRF1, otra para el NRF2 y otra para el negocio, y hacerla un poquito más grande. Aquí solamente voy a poner un ejemplo de cada uno. Vamos a poner qué problema resuelve y cómo convertir este problema en una pregunta de tal manera que el cliente o el prospecto o tu amigo conocido pues nos responde y ya podamos ir dirigiendo su mente. Ok, ¿qué diferencia hay? Fíjese, vamos a ver en RF2. ¿Qué diferencia hay si yo ahorita le hablo a mi amigo Carlos y le digo, oye, en RF2 reduce el estrés oxidativo hasta en un 40%, ¿sí? ¿Y qué diferencia si hay si yo ya investigo un poquito con él su situación y le pregunto, ¿qué situaciones de salud estás enfrentando actualmente en tu familia? ¿Qué tanto estrés experimentas de manera reciente? ¿Cómo está tu nivel de energía? ¿Cómo andas de colesterol y triglicéridos? O sea, yo le estoy haciendo preguntas para identificar situaciones o problemas que sé que NRF2 resuelven. ¿Y por qué lo hago con preguntas? Porque estas preguntas, acuérdense lo del enfrente del Datsun rojo que estaba parado
en el anuncio de alto. ¿Se acuerdan de ese ejercicio que hicimos ayer? ¿Qué es lo que estoy haciendo con una pregunta? Estoy dirigiendo los pensamientos, la imagen para alterar la situación actual de mi prospecto o de mi cliente, amigo, conocido con el que esté hablando, pero estoy reduciendo la resistencia y la reactividad a lo que yo le voy a presentar. Entonces, si tú tienes una lista de problemas que resuelve, por ejemplo, en este caso en RF2, elimina la toxicidad celular y elimina la predisposición a enfermarse. Ok. Problema. Si Carlos me dice, sí, a mediodía me da el bajón de día y es que mis estudios, me hice colesterol, salí muy alto. Entonces ya estás escuchando una música diferente, estás haciendo que la persona hable y estás eliminando resistencia y reactividad. Ok, otro ejemplo, en RF1, una de las características que tiene es que repara las mitocondrias. ¿Cuál es el problema que resuelve? Pues el cansancio crónico. ¿Cómo podía convertir esto en una pregunta? Para no, si lo puedo decir, acuérdate la primera regla de la persuasión, si lo puedo decir, pregúntalo. ¿Cómo estás de energía durante el día? ¿Sí? Y entonces ya ahí la persona va a decir, no, pues estoy cansado después de la comida, me tengo que aventar una coca y luego más al rato un chocolate porque el calor está increíble y me siento muy cansado y estresado. Y entonces la gente empieza a hablar de sus problemas. Cuando le preguntas a la gente sus problemas, les encanta hablar de eso. Y la mayoría de nosotros corremos tan rápido a presentar nuestra oportunidad porque es la mejor del mundo y creemos que vamos a convencer a miles. Si les hablamos a más, vamos a convencer a más. Y entonces caemos en la trampa que la persuasión es un juego de números, pero es un juego de estrategia. Okay. Tercer ejemplo. Estamos hablando del negocio. ¿Qué es el negocio de LiveAnt? Es un ingreso residual y apalancamiento. Estas son las dos características de nuestro plan de compensación. ¿Cuál es el problema? Bueno, el reto que no va a haber pensiones en poco tiempo y que los sueldos cada vez son más bajos para profesionistas. Este es uno de los problemas más fuertes que resuelve nuestra oportunidad y algunos de nosotros no lo hemos visto. El reto que no va a haber pensiones y que los sueldos cada vez son más bajos para profesionistas. Véanlo en el mercado y esa es la realidad. ¿Qué preguntas yo pudiera hacer? Bueno, ¿cuál es el plan financiero que tienes para tu retiro? ¿Qué retos ves en el sistema de pensiones? ¿Qué problemas para tus hijos en cuanto a trabajar para alguien más ves de aquí en adelante? Y entonces ya estoy investigando qué problemas tengo. Okay, entonces, la primera parte es descubrir la situación. La segunda parte, que es un proceso de 8 pasos, el primer paso es descubrir el problema, los problemas que están enfrentando. Un ejercicio es, haz una tablita y escribe todas las características de NRF2 hacia abajo, todos los problemas que resuelve y haz las preguntas. Hazlas. Te voy a decir un detalle. Cuando hemos entrenado vendedores y distribuidores de mercadeo en red en esto, les parece genial. Dicen, sí, estamos eliminando la resistencia y la reactividad, pero no hacen las preguntas. Entonces, cuando llegan a estar con ese prospecto, viene a su mente, voy a aplicar lo que aprendí, pero si no pasaste por el ejercicio de hacer las preguntas, no van a venir por arte de magia. Y entonces te quedas en blanco y saltas a presentar de manera muy rápida antes de tiempo. Ok, paso número 2, ayudarlo a ver que no detener esta situación le costará demasiado dolor en diferentes formas. Mostrarle cómo le costará más no cambiar que cambiar. Este es un botón psicológico muy poderoso que debes presionar varias veces antes de presentar una solución. Es decir, tú pensabas que ya por descubrir los problemas que te dijo, sí, tengo el colesterol alto, tengo baja energía y tengo principios, ya me detectaron prediabetes. Inmediatamente, pues mira, NRF2 lo que ha hecho con la gente, estás saltando demasiado rápido, porque hasta aquí estás ayudando a que la gente reconozca un problema,
pero no sabe si quiere resolverlo, ¿sí? Y a veces vemos gente con problemas, pero no nos hemos aplicado en empujarlos un poquito a llevarlos al punto que ellos deseen resolver ese problema. Entonces, cuando desean resolver el problema, eso es cuando compran el producto, se inscriben en la empresa y hacen el negocio, ¿sí? ¿Te ha pasado con alguien que te habla y dice, oiga, yo andaba buscando Protanen, ya lo quiero, güey, pídamelo de... Ah, bueno, pues esa persona ya reconoció que tiene un problema, ya reconoció que tiene una necesidad y está listo para actuar. Pero la mayoría de las personas, el 97% de las personas no es así. Por favor, no hables de tu producto o solución hasta que no trabajes esto correctamente. Descubre el problema y ayúdalo a que él o ella puedan estar conscientes de lo que les va a costar no cambiar. ¿Cómo se hace eso? Bueno, se hace con una técnica de preguntas que se llaman preguntas de implicación. Y por aquí puse un ejemplo rápido. Vamos a suponer, y todas estas preguntas, bueno, viene enlazado con el punto número 1 de descubrir los problemas, porque esta primera pregunta que pusimos aquí es una pregunta de problema. ¿Cuál es el plan financiero que tienes para tu retiro? Híjole, pues la verdad, nada más lo que estoy cotizando en el seguro. No tengo un plan, solo el del IMSS. Vamos a suponer que me responde la persona. ¿Cuánto recibirás mensualmente de tu pensión con lo que llevas ahorita? Y esto, créanme que yo he hecho esta pregunta y la gente no lo sabe. No lo sabe o está creyendo de alguna manera mágica que el gobierno lo va a proteger. Entonces, ¿cuándo recibirás mensualmente? Vamos a suponer que una persona diga, bueno, 3,500 pesos, lo que sea. Bueno, además de esto, ¿tienes algo ahorrado? ¿Qué plan alternativo tienes? ¿Qué pasaría si no tienes un plan alternativo? ¿Crees que te alcance con eso? Imagínate que ahorita ya estás pensionado. ¿Crees que con esos 3,000 pesos te, te alcance? ¿Qué otras implicaciones tendrías si ahorita ya estuvieras pensionado y recibieras esos 3,000 pesos? Te podría alcanzar. Y entonces, de repente estás provocando un poquito dolor dirigido hacia la solución, bueno, que es iniciar un negocio sin inventarios, sin nómina, simplemente te concentras en compartir, en desplazar producto, en invitar a otra gente que haga exactamente lo mismo, compartir, desplazar producto, invitar a otros a que hagan el negocio. Hay una historia muy sencilla para ejemplificar esto. Primero, entonces, de la segunda fase tienes que descubrir la situación. Número 2, debes hacer que eso duela, que el problema sea lo suficientemente fuerte para que justifique una acción. Y llega un señor en el campo con un amigo de él, el cual tiene a un perrito que está encima de una tablita. Y el perrito no se mueve, pero se queja, ¿sí? Todos en la vida nos quejamos, pero no nos movemos. Y tenemos muchos prospectos o clientes, amigos, conocidos, que se quejan, pero no se mueven. ¿Por qué? Porque el clavito sobre el cual están apoyados o recargados, estaba este perrito recargado, o sea, es lo suficiente para molestarlo, pero no lo suficiente para provocar el dolor y hacerlo que se mueva. Entonces, las preguntas de implicación es ayudarle a ver a tu prospecto, tu cliente, no. No se oye. No se escucha, José Carlos.
el sonido. No se escucha. Creo que tampoco nos está escuchando él. Hay que escribirle por chat todos para que lo vea. A ver, ahí sí ya se escucha. Perdón. Confirma, ya. Ok, y no me di cuenta desde cuándo, pero bueno. Me quedé como en el celular cuando te quedas así hablando. Ok, entonces el paso número 1 es descubrir la situación, creo que eso ya lo escuchamos muy bien. El paso número 2 es el problema. El paso número 3 es el paso número 2 es la implicación de ese problema, o sea, que provoque un poquito dolor, porque si no, no se va a mover. El dolor va a ser lo suficientemente molesto, pero no lo suficiente fuerte para que me mueva. El paso número 3 es ayudarlo a que él o ella creen su propia solución. Entonces, a lo mejor pensamos que si ya descubrimos el problema y que ya se descubrió las implicaciones de ese problema, pues estamos listos para presentar nuestra solución. No, porque también si llegamos ahí, estamos imponiéndole algo y a la gente no nos gusta que nos impongan algo. Entonces, en el paso número 3 se concentra en que ayudes a tu prospecto, cliente, amigo o conocido, que le estás presentando LiveVantage en este caso, cree su situación ideal. Entonces, vamos a suponer que nos dice, ok, recibiría muy poquito de pensión y no tengo ahorrado y no tengo algo adicional para proteger a mi familia. Bueno, ¿qué te gustaría que pasara en vez de lo que potencialmente puedas enfrentar? ¿Cuál sería la solución perfecta para ti? Y déjenlo hablar, déjenlo que hable. ¿Qué está pasando aquí? Lo que estás haciendo tú es creando un escenario ideal en su mente y lo estás preparando para que acepte tu oportunidad de negocio de una manera en que él está levantando la mano y tomando la decisión y no tú se la estás imponiendo. ¿Qué características debería tener esta situación ideal o este negocio ideal que estás pensando para que te gustara? Cuando piensas en este negocio ideal, ¿cuáles son las 3 principales características que te gustaría que tuviera? ¿O qué es lo más importante para ti? En el orden de importancia 1, 2 o 3, ¿cuál sería la más importante? ¿Sí? Entonces estás ayudando a que la persona cree un escenario ideal sobre el cual no va a ser impuesto, sino que va a ser elegido, y esa es la naturaleza de nosotros. La naturaleza de nosotros como seres humanos es que no nos gusta que nos impongan las cosas. Ok, entonces,
Vamos a repasar rápidamente. Paso número 1 es hacer preguntas de problemas para que descubras problemas. Paso número 2, ayudar a ver las implicaciones de esos problemas, es decir, con preguntas tú me llevas a un punto en el que yo voy a sentir el dolor suficiente para moverme, no solamente para quejarme, sino para moverme. Y paso número 3, me estás ayudando a crear un escenario ideal por mí mismo y no lo estás imponiendo. Pero tú diriges la plática, tú diriges la conversación a través de preguntas. Paso número 4, ayudarle a ver las consecuencias de este nuevo resultado. Todavía no estamos listos para soltar nuestro producto, nuestra oferta. Todavía no estamos listos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si en este punto, cuando esa persona ya creó su escenario ideal y tú llegas y le impones algo nuevo, primero él está pensando en una idea nueva y llegas y le imponemos algo nuevo, va a haber una resistencia ahí y también puede ser que esa persuasión no se logre. Entonces el paso número 4 es ayudarlo a evaluar las consecuencias de este nuevo resultado que él creó. Este paso es para que acepten el cambio de la nueva alternativa. ¿Qué es lo que este nuevo resultado le daría a tu vida? ¿Sí? Este negocio que estás pensando que pudieras iniciar como algo alternativo, ¿sí? ¿Qué le daría a tu vida? ¿Cuáles serían los beneficios específicos de esta nueva manera de ganar dinero, de esta nueva manera de cuidarte tu salud? Cuando responden esto, se están formando nuevas imágenes, nuevos caminos hacia tu producto o servicio. Aquí estás tú vendiendo sin vender, ¿sí? Podríamos preguntar, ¿qué beneficios específicos tendrías con un negocio que no necesitaras empleados, inventarios o costos fijos? ¿Cuánto sería lo ideal que te diera por mes este negocio? ¿Qué le daría esto a tu vida? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo sería tu futuro económico? Si te fijas, hasta este punto empiezas a presentar de manera indirecta, pero estás enfocándote no en endulzar el trato, sino en eliminar la resistencia y la reactividad ante algo nuevo, ante algo que no conocen, pero ellos mismos están creando el escenario en su mente. ¿Sí? Bueno, estos son los primeros 4 pasos de la principal estrategia de persuasión. Nos faltan 4 más, son muy rápidos, son muy sencillos, los vamos a ver el día de mañana, pero por el tiempo tenemos que detener aquí el día de hoy. Entonces no sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario, tuvimos ahí un errorcito con el audio, pero no sé si quedó bien entendido los primeros 4 pasos. Comentarios, por favor, amigos. No, perfectamente, José Carlos, perfectamente. Creo que vamos a tener que practicar mucho para poder lograr que esto sea una parte natural de nuestra manera de presentar el negocio. Pero yo creo que lo lograremos si lo practicamos. Muchas gracias. Gracias. Y miren, el paradigma que yo te sugiero que veas es, pues nos convertimos al final en asesores, ¿no? Y un asesor que hace pregunta. Entonces, muy bien, amigos, pues a practicar esto y como dice Gustavo, ¿cuáles son las técnicas para que lo puedas implementar? Es agarra una hoja en blanco y empieza a hacer las preguntas. Repasa el video y haz las preguntas de situación, haz las preguntas de problemas, haz las preguntas de beneficios, haz las preguntas estas de que lo ayuden a evaluar las consecuencias de esta nueva alternativa. Todo lo que estamos haciendo con esta combinación de palabras, preguntas y escenarios, estamos dirigiendo la mente de nuestro prospecto, amigo, cliente o conocido hacia la oportunidad del negocio que estamos presentándolo. Y puede ser aplicado a cualquier aspecto de la vida, porque al final, fíjense, el principio, creas o no creas en la religión o independientemente de la religión que seamos, hay un principio que es inviolable para cada ser humano o cada hijo de Dios, que es el libre albedrío, es la capacidad de decidir, ¿sí? Y si te fijas con esto, tú estás alentando, potencializando esa capacidad de decidir de esta persona
solamente dirigiéndolo con las preguntas que nos le van a llevar a una solución ideal. ¿Sí? Muy bien, pues nos vemos mañana y estamos pendientes ahí. Tenemos 2 días para el cierre del mes. Les recuerdo sus recompras, por favor, ahí, el autoenvío. Inviten a toda su gente a hacer su autoenvío para cerrar con el mayor puntaje posible. Y bueno, estamos en contacto, amigos. Gracias.